Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Este es un nuevo episodio de Temporada Alta, el podcast de series que hacemos en Parque Podcast. Mi nombre es Juliana Rodríguez y estoy acá con Julieta Fantini. Hola Juli, hola a todos, todas, todes. Una vez más, creo que es el segundo del año, ya perdí la cuenta. No es el segundo del año, hemos hecho varios más. ¿Tercero? Hemos hecho varios más. No vamos a hacerle cuenta porque las damas tienen mala memoria. Porque básicamente estamos todas estresadas, las dos al menos, viviendo la fatiga pandémica. Eso no nos impide continuar con temporada alta y planteándonos un tema que yo creo que cuando dijimos futuro fue porque no nos animamos a decir vamos a hablar de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque el fandom es tan intenso y quienes leen, ven películas y siguen series de ciencia ficción, generalmente son personas que tienen un conocimiento absoluto del asunto, ¿no? Y creo que ni vos ni yo estamos en ese nivel de nerditud respecto a nada en este ámbito, al menos de la narrativa, si se quiere. Desde este lugar de absoluto reconocimiento, respeto y casi de pedido de disculpas a les fans de la ciencia ficción, el tema de hoy es ¿qué futuros imaginan las series recientes o contemporáneas? Y no solo qué futuros, sino qué futuros posibles. ¿Y por qué aclaramos esto? Porque la idea un poco es abrirnos de lo primero en lo que uno piensa en los últimos años cuando habla de series que nos cuentan el futuro, que es por ahí pensar en series como Black Mirror o como Years and Years, series de las que hemos hablado en otros capítulos de este podcast, pero que evaluamos un poco charlándolo antes de grabar, que son series de una especie de futuro / presente, como se dice, porque lo que hacen es explotar situaciones que la tecnología nos hace vivir hoy en un futuro inmediato, o en un presente inmediato, al final de cuentas. Y la idea era ir un poquito más allá y, como vos decías, meter un pie en la ciencia ficción, género que nos gusta, pero del cual no somos ninguna expertas, y género que tiene un fandom con un manejo enciclopédico del tema, que no necesariamente es el que tenemos nosotras. ¿Te gusta la ciencia ficción? Me gusta mucho leer y ver ciencia ficción, pero no me considero una experta. Estoy en la misma posición y ¿estás de acuerdo con la premisa de que es muy difícil traer a gente para que vea de vez en cuando ciencia ficción o lea cuando está tan asediada por el realismo? No solamente hoy, sino desde hace décadas. Sí, me parece que al lugar común del prejuicio que hay respecto de este género tan particular, se suma otra cosa que no es solo un prejuicio, sino también la extrañeza y la lejanía que genera. En épocas donde las series también, igual que la literatura de los últimos años, priorizaron el realismo, y que las series de ciencia ficción, recordemos, en la época del cable, estaban claramente marcadas en canales específicos para ese nicho. Era algo, y sigue siendo algo muy, pero muy de nicho. Me parece que cuesta traer espectadores nuevos y lectores nuevos, y cuando algunas series muy populares lo logran, siempre lo logran de la mano de algún otro gancho que pasa por otro lado. El otro lado está claramente explicitado en las dos series que mencionabas, tanto Black Mirror como Years and Years. Son comentarios sociales, ¿no? Y hasta críticas o hasta apologías en algunos capítulos del Black Mirror de Netflix que son completamente innecesarias, pero bueno, yo creo que lo que más me gusta de la ciencia ficción es la posibilidad de imaginar otro mundo completamente distinto y que no me haga eco nada. Es lo más... Aunque, te hace un poco sin de eco. embargo, y por una cuestión de vicio profesional, es inevitable conectar y encontrar los puntos que unen determinadas cuestiones con justamente lo que nos toca vivir. Hablamos mucho de esto en el capítulo de El cuento de la criada, y la serie con la que vamos a cerrar el capítulo de hoy de temporada alta es Raised by Wolves, que es como una especie de contracara del cuento de la criada. Después voy a explicar por qué. Es una tesis que creo puede ser una de las tantas claves de lectura de Criados por Lobos,
que está en HBO Max, digo, de pronto, me parece lo que estoy viendo últimamente todo el tiempo. Más allá de que algunas series ya las había visto antes, es el gran hallazgo de este invierno pandémico segundo. Sin dudas. Para hacer un pequeño paneo de lo que vamos a escuchar hoy, vamos a hablar de algunas temáticas tradicionales de la ciencia ficción, pero cómo son abordadas desde series más recientes. Y de estos futuros posibles o paralelos o estos mundos inventados. Hay algunas temáticas clásicas como son obviamente el mundo de la inteligencia artificial o hiperrobotizado por un lado, por otro lado el viaje en el tiempo o el viaje en el espacio a otros planetas, esa es otra temática típica también, y el regreso a la naturaleza, que sería como la contraparte de la hipertecnologización, el regreso a la vida natural. Esos serían como los temas de los que vamos a hablar hoy y de las series que vamos a abordar, que está bueno por ahí porque si les interesa el tema hay algunos punteos de series un poquito más viejas o más perdidas o más chiquitas que está bueno para tener en cuenta. Y como decía Juli, el broche de oro y nos vamos a explayar un buen rato, si les interesa, es Raised by Wolves, serie que ya tiene 1 año y medio, 2 Es de 2020, estreno, exacto, sí. Y que bueno, tenemos la suerte de estar descubriéndola ahora. ¿Por dónde querés arrancar? ¿Qué te parece que merece ser el puesto número 1? No por la mejor, sino por el punto de arranque en este universo que delimitamos recién. Ay, no sé, me cuesta pensar en calidad de las series en términos de la mejor o la peor. No lo digo en esos términos, sino para romper el hielo. A ver, una serie, hablando de este aspecto, ¿no? La hipertecnologización. Hemos dedicado un podcast entero a Westworld, una serie que me parece que... No la nombro como la mejor, pero me parece que es una buena serie para empezar a hablar de ese tema. Westworld, serie que tuvo 3 temporadas y que en la tercera y la última se anima a dar el paso a imaginar ese futuro hiper digitalizado y dominado por la tecnología, ¿no? Unas ciudades que, bueno, es como, me parece que entre los supersónicos y Westworld hay un link, no sé, 70 años más tarde, pero que está presente. No es el tema que a mí más me interesa, pero me parece que la serie de Christopher Nolan lo plantea bien. Es el hermano, ¿eh? Perdón, sí, tenés razón. No es Christopher Nolan. Es el guionista, el hermano de Nolan, pero es el mismo universo. El marido de Lisa Joy, le vamos a claro. decir. Es como el marido de Pampita, el marido de Lisa Joy, que es la mujer que está presente en la serie. No, lo que me parece interesante, Westworld, más allá de... No quiero explayarme en la serie porque ya hemos hablado bastante. Más allá de los dilemas filosóficos, éticos y humanos que plantea a raíz de la tecnología, es que imagina otros futuros posibles, incluso hablando de drogas. Hay un gran capítulo de la tercera temporada de Westworld donde imagina drogas sintéticas y sus efectos. No sé si te acordás que sí, claro, consumen una droga que los hace vivir como si fueran en géneros de películas distintas. Además le pasa a Jesse de tu serie favorita. Exacto, le pasa a Jesse Pinkman, no, a Aaron Paul, que es el actor de Breaking Bad, que hace de Jesse Pinkman en Breaking Bad, que actúa ahí. Me parece que Westworld darle un puntapié en eso. En su momento, antes de Westworld, estrenó una serie británica que se llama Humans, de la que hemos hablado también, que por supuesto al estilo británico, con mucho menos efectos especiales y más apuesta al guión que a la puesta en escena, plantea también este tópico medio setentoso que es de los robots y el tópico nuevo que es no si tienen sentimientos, sino si tienen un sentido... Si tienen humanidad. Si tienen pertenencia de clase. Claro. Es un sentido colectivo, no individual el que plantea la serie. Y ya que estamos, meto una tercera para hablar de tecnología. Te hago un apunte nada más sobre Westworld, que me parece que hay unos ecos a Matrix tremendos, sobre todo con la revolución en la tercera temporada, que no les spoileo nada si no la vieron. Es una serie que también está en HBO. Y los ecos del universo Nolan están como planteados en términos mucho más didácticos de las películas de los Nolan, si se quiere. En Westworld se entiende bastante bien todo lo que está pasando, pero en la división histórica entre hombre-máquina hay este planteo de la integración, que después cuando hablemos de la serie
que dejamos por el final, está muy bueno porque en realidad es la disolución de un orden. O sea, no es que los robots intentan integrarse, sino que finalmente dicen, no, bueno, ahora el orden va a ser el nuestro, que es lo que la aleja del comentario, de la posible lectura social de la primera temporada, que es la lectura básicamente de la explotación humana. Marxista robótica. En términos de una parábola de la esclavitud, si se quiere. Uh-huh. Sin dudas. Una serie más, en estos términos de tecnologización, de la que también hablamos, estoy trayendo a colación series de las que hablamos en otros podcasts, es Devs, la serie de Alex Garland. Esta serie en la cual, en este mundo de CEOs y de desarrollo de la inteligencia artificial, lo que se plantea es un cruce de temáticas también de la ciencia ficción, que tienen que ver con los multiversos, con el determinismo y con otros temas muy propios de la filosofía, que es también la marca de época que tiene la ciencia ficción en las series recientes. Pero bueno, de Alex Garland, que es el creador de Devs, también podemos retomar después, porque también hizo 2 películas como Ex Machina y Aniquilación, 2 pelis que me parece que son muy interesantes para abordar el género, que tienen que ver con otras cosas. Dentro de este mundo vinculado a la tecnología, ¿cuáles son tus series de futuro predilectas? Te apunto una cosa, perdón, estoy en esa, porque me parece que lo que tiene Devs y que tiene como valor es la creación de un lenguaje propio. Porque cada vez que ves una serie de ciencia ficción, ves alguna marca de Scott, o sea, el creador de Ridley Scott, por supuesto. Pero Garland tiene el ego tan bien puesto que se anima o se animó o pudo o tuvo los medios y también el entorno como para generar un lenguaje propio que se replica en sus películas, en las que mencionaste, y en esta serie en muy poco tiempo. Entonces ya hay una marca Garland que podés distinguir si viste estas 2 películas y si te metes al mundo de Devs, que no deja de ser una pariente lejana y superior a Black Mirror. Y así todo, hay un punto en que se torna tan decepcionante lo que sucede respecto a la cuestión del poder que plantea Devs, que está más subrayada en Ex Machina y no tanto en Aniquilación, que sigue siendo interesante más allá del asunto de la complejidad de las realidades alternativas. Si la querés leer como una serie del poder, la puedes leer sin problemas. Sin dudas. Yo estaba con 2 cosas re taquilleras, o sea, sigo enganchada con WandaVision. Hablamos del duelo, pero no del multiverso en su momento. Y con Loki, más cerquita, acá en el tiempo. 2 series que tienen su mitología propia, que no hay un mundo que se condice con el mundo en el que vivimos, sino que son los mismos años en los que transcurren las diferentes fases del universo Marvel, y una realidad claramente alternativa, donde hay superhéroes, amigos, amigas. ¿Qué veo? ¿Qué fue lo que más me generó, me pareció controvertido tanto de Loki como de Wanda? Que se le vieron los hilos de la preparación justamente para el lanzamiento de la película de Doctor Strange. Ahora en tiempo libre, cuarentena, hola, sobre todo cuando cerraron hace poco, volví a ver todas las Avengers y vi algunas, además de las de Vengadores, y es muy obvio que estas 2 series, si bien las 2 son excelentes, siguen construyendo mitología para el lanzamiento de la película. Por lo tanto, no dejan de ser, más allá que haya mucha creatividad de por medio, una estrategia de marketing. Están al servicio de, pero están muy bien hechas. No hablo por WandaVision, yo a Loki la abandoné apenas la empecé. WandaVision me pareció súper, súper interesante, incluso para alguien como yo que no soy fan de Marvel. En ese sentido, creo que lo que logra Marvel con estas experimentaciones, si se quiere, visuales, incluso tanto en Wanda como en Loki más cerca de Lost, explícitamente el showrunner de Loki dice
yo quería hacer mi propio Lost. Logran... Está el proyecto Dharma. Hasta donde llegué a ver hay como una cuestión de la puesta en escena estéticamente muy vinculada a todo este guiño retrofuturista, ¿no? Es un thriller criminal que tiene una estética de los años 70 y lo tiene Loki, el personaje que cuando se roba el Tesseract rompe la realidad y genera una nueva línea temporal, y hay una autoridad encargada justamente de hacerlo volver. O sea, tenés que comprar eso, y era lo que me refería al principio con lo difícil que resulta por ahí decirle a alguien que está acostumbrado al registro Netflix, no, mirá Loki, si compraste Los Vengadores, tenés que comprar esto, que es mucho mejor. Y sin embargo, es una puerta de entrada muy difícil. Pero volviendo al asunto del futuro, insisto con que es dentro de la mitología del universo Marvel, es hasta un futuro que se entiende en su propia lógica, en la lógica del universo, y que no tiene nada que ver con lo que nos pasa, que es lo que me parece maravilloso, a diferencia de Wanda, que nosotros ya hablamos de Wanda y el duelo, etcétera. No hablamos nunca. No, lo habíamos pensado. Hablamos de Wanda como la gran reflexión sobre el duelo, y en realidad sigue siendo nada, un cómic con todas las reglas. Sí. No es casual, de hecho, eso iba a comentarte, que muchas de las series de las que vamos a hablar hoy están, o de las que estaremos para hablar, están basadas en novelas gráficas o en cómics, que también es un género que le sienta muy bien, es un formato, que le sienta muy bien a la ciencia ficción, porque permite, por su propia historia, por su propia tradición, permite la creación de estos futuros alternativos o estos futuros posibles, y la creación y la fácil aceptación del fandom respecto de estos mundos que tienen su propia lógica. Exacto. En Loki, en WandaVision lo que vemos es la creación de un mundo propio que lo crea Wanda y que lo revive justamente a Vision. Y en Loki está muy en claro cómo se da la dinámica de los viajes temporales y las distintas líneas temporales, que serían como la pirámide sobre la cual se va a construir toda la fase 4. Mira, hablando de viajes temporales, otra serie que me parece que imagina un futuro posible, que me gustó mucho, de la que no hicimos podcast este año, y es una serie con la que arrancamos el 2021, es Beforeigners, la serie serie nórdica que estrenó HBO, que es un ejercicio muy simple y a la vez muy bien logrado, que es trasladar el concepto de migrantes espaciales a la idea de migrantes temporales. Una serie de ciencia ficción que imagina que para los que no le vieron, que aparecen de repente personas de diferentes épocas, diferentes tiempos, de la Edad de Piedra y del siglo XIX en el tiempo actual, y que son presas, por decirlo así, o son señaladas como migrantes, como personas no aceptadas en una sociedad, y padecen todos los estigmas que hoy conocemos que padecen las personas por cuestiones territoriales. Esa operación tan simple, de cambiar tiempo por espacio, en Beforeigners me parece que funciona súper bien. Es una serie muy cortita, estrenó a principios de este año, debe tener 6 capítulos, ¿no? La temporada. Es corta, sí. Muy corta, pero me parece que vos decías al principio, vamos a hablar de series que no tienen comentario social, y cuesta como pensar en Beforeigners sin pensar igual en el comentario social. Como cuesta siempre en la ciencia ficción, nunca va a estar despegada de una política, ¿no? Pero me parece que, hablando justamente, la traje a colación porque me acordé que vos estabas hablando de viajes en el tiempo, que es una temática clave de la ciencia ficción. Beforeigners es una serie que creo que aquellos que ven series realistas pueden llegar a ver. Es como una serie que te entra por el lado realista y es ciencia ficción pura. Así pasa lo mismo con Dark. Dark, que básicamente es un drama familiar con viajes en el tiempo. Si estuviera peor hecha sería venezolana. Todo bien con los venezolanos, pero es un novelón. Es una novela, la primera temporada es muy buena, después es insoportable, son 3 temporadas, el final es pésimo. Así todo es la primera serie original de HBO, de Netflix en Alemania. Y
Es la complejidad es lo que la hace mala. No tengo ningún problema en decir que la serie elegida como favorita en toda Latinoamérica en algún punto del año pasado es mala, porque es como si fueran árboles genealógicos 10 veces más complejos que el de 100 años de soledad. Se la complica, sí. se la complican en realidad sin necesidad. Sí, y se suma una complicación más cuando sos espectador, que es que si vos al leer 100 años de soledad hacías tu propio árbol genealógico en un papelito para no perder referencia, acá tenés que acordarte además de los 3 tiempos o más en los que está cada uno de los personajes y de los actores y actrices que interpretan a cada personaje en cada uno de los 3 tiempos. Es una cuestión de identificación de nombre, tiempo y cara muy compleja. Y así todo, una primera temporada que trabaja muy bien el asunto de la intriga, del abandono de la normalidad de esa comunidad, de esas familias, al descubrir justamente el agujero de gusano que los conecta con otra época, al plantear la idea misma de qué harías si tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo y matarías al bebé Hitler, porque básicamente la serie habla sobre eso, uno de sus tópicos más importantes, y la cuestión telenovelesca que vos mencionabas como algo negativo, que al principio está muy bien introducida, y un sentido del humor que es el alemán, que no lo conocíamos, que también está presente. Hay como una muy buena intención que luego se diluye, pero no deja de ser importante en este mapa. Es una de esas series que tendrían que... A ver, la serie puede tener muchas temporadas. Yo ya lo he dicho en otros episodios de este podcast. Está en uno decidir cuándo se cierra. Para mí, yo la seguí viendo y es una de las series que yo hubiera cerrado en una primera temporada. Como espectador, decir, bueno, esto estuvo muy bien y elijo no seguir viéndola para no decepcionarme. Si no la vieron como todavía... elijo sobre mi cuerpo, elijo qué ver. Yo decido mi tiempo de visionado, mi vida. Una cosa así. Bueno, si te parece, Mandalorian creo que también debe ingresar en esta especie de canon que estamos armando de las series de ciencia ficción contemporáneas. ¿Por qué? Porque básicamente Star Wars es sinónimo de ciencia ficción de los últimos 50 años. Y lo tuve que googlear, porque mirá si las vi, las recontraví, las volví a ver. La narración, o los títulos de La Guerra de las Galaxias dicen hace mucho tiempo y en una galaxia muy, muy lejana. Que me parece, en términos de la ideación futurística, algo que fue bastante subversivo en el momento en el que Lucas plantea esto, al punto que ya hemos escuchado decenas de veces de que nadie se le quería financiar y lo mal que le iba, bla, bla. Porque está planteando un futuro en un pasado. Desde un futuro está planteando un pasado. Claro, no, es al revés, porque el narrador nunca aparece en Star Wars, sino que imagina un pasado en el cual la evolución llegó hasta mucho más de lo posible en los años 70. Y el hombre y la mujer exploraban las galaxias. Y bueno, y había una evolución técnica, tecnológica superior. Y hoy pensaba cuando preparaba justamente qué decir, obviamente estoy diciendo otra cosa, o qué decir respecto a The Mandalorian, en que hay esa apertura hacia un pasado misterioso y lleno de cuestiones que no conocemos. Me las comenta justamente de vacaciones una persona extremadamente New Age y muy conectada con todo ese universo, que me da por hecho la existencia de la Atlántida. Entonces yo tenía ganas de decirle, bueno, yo doy por hecho que lo de Star Wars es cierto. Más allá de esa cuestión... Hay gente que cree en el Grial, hay gente que cree en la Atlántida, nosotros podemos creer en Tatooine. Creo que de ahí es lo que retoma una de las tantas mitologías que roba, entre comillas, Lucas, para llegar a lo mejor que le pasó a Star Wars. Después de las series animadas dicen que son buenas, todavía no me pude meter, pero sí con la 4, la 5 y la 6.
con las 7, las 8, las 9. No, 4, 5, 6 son las buenas. Las 7, 8 y 9 son las malas. Y aquí es dentro del canon de la franquicia llega a ser algo distinto. Y dentro de ese mundo imaginario cuenta otra cosa. This is the way. Yes. Sí, me parece que... Voy a hacer una coda. Comentario al pie. Queda por tierra esto de que no hay comentarios sociales en las series. Es un comentario, es una lectura media pava, la que voy a hacer, media obvia, sobre todo para quienes son lectores de ciencia ficción, que me parece que siempre que estamos hablando de futuros imaginarios o de mundos imaginarios, y en este caso de ciencia ficción, de lo que se trata es de qué estábamos imaginando como posible en la época en la que fue concebida la historia, ¿no? En los 70 el futuro que se imaginaba era uno y en los 2000 es otro. Y por eso creo que también hay como un plano de la ciencia ficción sobre que en la literatura está muy explorado de la mano de Ursula K. Le Guin, que es emblemática escritora de ciencia ficción, y de otras, muchas escritoras mujeres, en este caso, que es el regreso a la naturaleza, que sería como el contrapunto de la hipertecnologización. Imaginar un futuro posible o un mundo en el cual urge la reconexión del ser humano con la Pachamama. Claro. ¿No? Entre las muchas series que plantean eso, mira, pensaba en dos. Voy a hablar primero de una y después voy a hablar de la otra que nos puede llevar a otros planetas también. Una es Sweet Tooth, una serie que estrenó en Netflix no la vi. este año. Serie también basada en una novela gráfica. Serie muy rara en su registro. No podría... ni la recomiendo ni la defenestro, ¿no? Es una serie rara que está planteada desde un lugar muy propio de la ciencia ficción. Hubo un gran colapso en la humanidad, una gran crisis que tiene que ver con el cambio climático y demás, y hubo un virus. En la serie fue escrita esta novela gráfica hace 10 años, ¿no? Uno la ve hoy en pandemia y resuena por todos lados, pero bueno, tiene sus antecedentes como todas estas historias. Hubo un gran colapso, un virus, por el cual empezó a perderse gran parte de la población, pero en paralelo este virus, que fue creado en un laboratorio, no como el coronavirus, no sabemos. Empiezan... Hay que esperar los reportes de la CIA, Juliana. Vamos a esperar que dicen reportes de la CIA. Yo de todas maneras, no hagamos fake news, hagamos ciencia ficción, pero no fake news. En paralelo a que este virus se expande por la Tierra, como tantas otras historias de virus de la ciencia ficción, que es una temática obviamente remanida también, empiezan a nacer una especie de niños híbridos, niños mitad animales, mitad humanos. Entonces, la clásica imagen de los que no vieron la serie es el niño con cuernos de ciervo y otras combinaciones de animales y bebés. La serie lo que tiene de interesante, insisto, me parece que es curiosa para hablar de este tema, no me terminó de cerrar, tiene 8 capítulos, va a haber una segunda temporada. Tiene un registro entre lo absolutamente siniestro para adultos y lo absolutamente tierno para niños. Un registro raro ahí. Pero lo que la serie plantea de alguna manera, por eso me gustaba traer esta vuelta a la naturaleza, es la necesidad de la raza humana de volver a cierto respeto con el entorno, con los animales, con la naturaleza. Llámalo veganismo, llámalo... no sé, en filosofía podríamos hablar de Donna Haraway o podríamos volver a Ursula K. Le Guin, que tiene un perfil de ciencia ficción ecológica en muchísimas de sus novelas. Sí, antiespecismo, ¿no? Entre otras cosas. Pero y que conecta directo con la serie con la que vamos a cerrar. Por eso quería hablar de eso. Y antes de ir a esa otra serie, me parecía que algo puede llegar a unir, estoy atándolo con hilo, perdón, pero este perfil de Sweet Tooth también lo podemos pensar, por ejemplo, en Away, que es una serie espacial, viaje al espacio, es una serie de Netflix que tiene un año, una cosa así, con Hilary Swank. Viaja un equipo de astronautas formados por personas de varios países para tratar de conquistar Marte y encontrar rastros de agua y ver si la vida es posible en Marte. Perdón, me re gustó. Ay, a mí no me gustó y no nada. le pedí demasiado, porque no le pedí nada. Dije, me pongo a ver una serie con... ¿Sabes qué me gustó? ¿Y por qué la recuerdo? Bueno, Hilary Swank es una genia. A mí se me empezó a pagar al 5º episodio, 6º, igual le vi hasta el final. ¿Qué es lo más importante que llevan en la nave para viajar a Marte? ¿Qué? Semillas. Tal cual. Plantas.
Porque lo importante, incluso en el viaje a través de los planetas y los nuevos mundos, es poder crear un entorno en el cual el ser humano esté rodeado de lo que le permite la vida, que es, obviamente, la naturaleza, las plantas, los organismos humanos. Lo que llevan, la clave de todo el viaje a Marte, es que no son solo astronautas y físicos y químicos y no sé, y grandes tecnólogos, sino que tienen un biólogo, Claro. que es clave en el viaje. Y esa idea de la biología atravesada con la idea de futuro y atravesada por lo que vivimos hoy, que es cambio climático y todo lo que ya sabemos, me parece que es la marca de estas nuevas ciencia ficciones. Hay una contracara a la serie que mencionas de la Swank que se llama Para toda la humanidad, For All Mankind, No lo vi. de Apple TV, que es una porquería. Tiene 2 temporadas. Pero tiene una porquería en términos cariñosos, ¿no? Como The Man in the High Castle es una ucronía. Se plantea un qué hubiera pasado si. En este caso es qué hubiera pasado si no hubieran sido los americanos, sino los rusos, los estadounidenses, perdón, sino los rusos quienes hubieran puesto La bandera en la luna. La bandera en la luna. Entonces cambia toda la lógica de la carrera espacial. Por lo tanto, hay una primera etapa de la serie que son unos capítulos en los que se tornan muy interesantes, justamente porque Porque la premisa es buena. la premisa es muy buena y porque llegas a distinguir lo que pasó en realidad, lo que te están contando, ¿no? Después, hay mucho anclaje en datos y hechos históricos y lo que sucedió. Se termina yendo por lugares insoportables, creados, diseñados para conformar a todo el mundo, ¿viste? Hay una evolución de la mujer dentro de la NASA que vos decís, nah, no hace falta, No. chicos, paren ahí. Se pierde la serie en su corrección política y en estas novelas que hace 40 años que están puro melodrama estadounidense de 4 de la tarde, que también los tienen, no solamente nosotros, Hospital Central, por ejemplo, o Sí. Dallas, o lo que quieras. Así todo, no deja de ser interesante el tema de la ucronía como otra marca de la ciencia ficción que al menos a mí más me gusta. Y no estoy hablando ni del Hombre en el Castillo, ni de Por toda la humanidad, porque son 2 malos ejemplos, aunque sí es un buen ejemplo, Counterpart. Una serie que tuvo 2 temporadas, que es protagonizada por J.K. Simmons, y que hay un paralelismo por esto mismo que decís vos, que no se pueden desandar por completo de lo que sucede o de dar algún tipo de comentario. En este caso, la serie transcurre en Alemania. Hay un empleado común y corriente, un cuello azul del gobierno, que de repente descubre que en lugar de haber 2 Alemanias, hay 2 Berlín. O sea, hay 2 realidades alternativas y que una puede destruir a la otra y se encuentra con su contraparte, y entonces está todo este juego de espejos permanente durante las 2 temporadas que tuvo la serie, que fue una pena que no la siguieran, y es un eco directo a Fringe, pero me parece que Fringe lo vamos a dejar para hablar en algún momento, ¿no? Exclusivamente de Fringe y de Lost, creo que se merece un podcast. Vamos a ver. Respiramos Un y poquito. hablamos de lo que queremos hablar, que es Raised by Wolves. Dale. The door that finally opens with light flooding in, spilling out on the floor. Ahora sí, llegamos a la serie que nos encantó. Nos ¿O es- encantó. Nos me encantó. encantó. Nos encantó y estamos guardando el entusiasmo desde que la vimos, que fue hace un rato largo, hasta ahora que la podemos ver todos en HBO Max, que es Raised by Wolves. Se estrenó en septiembre del 2020. La vi en su momento. Criades por lobos. Criades por lobos. Criades por lobes. Me encantó. Hay 2 datos, o un dato fundamental, que es Ridley Scott, quien está detrás de la serie, es el productor ejecutivo, como de tantas otras, ¿no? Si bien lo tenemos por Alien, por Blade Runner, Ridley Scott también es el productor de
The Good Wife, The Good Fight, está muy activo en sus 80 y pico, pero en este caso ha hecho como un regreso a los orígenes y se mete de lleno en un drama de ciencia ficción que involucra a inteligencias artificiales o, como le decíamos antes, robots. Hay una premisa muy concreta. Se acabó el planeta Tierra ya no existe. Caput, y esto fue por una especie de guerra santa. No se nombra el cristianismo de manera directa, pero la religión mencionada de fanáticos podría ser alguna de las derivas de esta religión. Que es una de las cosas interesantes de la serie, que es la gran grieta es entre la fe y los agnósticos. Ateos en este caso. Ateos. Y lo que plantea justamente es la posibilidad de una vida en otro planeta, un tópico de la ciencia ficción histórico, la concreción de esa posibilidad y un plan que se cuenta de manera bastante clásica y clara en el primer capítulo y luego se va complejizando, que es la de enviar a 2 androides, a madre y a padre, porque se llaman así, con una serie óvulos fertilizados, ya, ¿no? Porque es así lo que sucede, para crear una nueva humanidad en la cual justamente no esté la religión de por medio o las grietas que permita de repente en ese pequeño planeta una nueva humanidad. En simultáneo hay un arca que no es de Noé, que trae a un grupo de sobrevivientes de esos cruzados que pudieron zafar del cataclismo de la Tierra. Llegan a este planeta que es un desierto que en alguna manera evoca Tatooine, pero al mismo tiempo no, porque no es solamente lo arenoso o lo desértico, sino también lo ominoso del planeta, y sobre todo la idea de que una mina y un tipo con unos trajes elastizados color té están a cargo del futuro de la humanidad y que son inteligencias artificiales. Todavía no puedo descifrar lo de criado por lobos, pero lo podemos pensar. Sí quiero, dicha esta premisa, es lo único que vamos... Hay un guiño obvio a Rómulo y Remo ahí, obviamente, y el mito tradicional, trasladado a los androides en un punto. Yo lo leí un poco por ahí. Ah, mira, no lo había pensado desde ese punto de vista. Sí, lo había pensado desde el punto de vista de cómo Scott hace una especie de autohomenaje, ¿no? Dirige los 2 primeros capítulos, después toma la posta a su hijo Luke, y así todo, no son los showrunners y demás, pero todas las huellas así están como el perro de mi familia yendo por el cemento recién puesto, arruinando toda la obra que mis padres están haciendo hoy en mi casa. Eso sería Raised by Wolves y Scott. Está toda la iconografía, todo lo que más te gustó de Alien, de Prometheus o de Covenant y demás, está ahí. O sea, toda su ciencia ficción de los 70-80 y la más reciente. Al mismo tiempo, decía al principio que creo que es como, no una respuesta pensada a el cuento de la criada, pero sí en las ideas que circulan en la narrativa serial hoy respecto a las ideas, justamente a lo que se plantea como posible en torno a la maternidad o a la extinción de la raza humana. ¿Cuáles son las 2 posibilidades de que eso no suceda? Una, Gilead, la otra, este planeta en el cual hay alguien que pensó en dejar a los chicos el lugar a cargo de hombres y mujeres de robots. Creo que me parece una idea genial. Hay algo brillante aparte en la serie, que es la actriz que hace de madre, que vos te sabés el nombre de la actriz. Es danesa, se llama Amanda Collin. Es el epicentro de toda la serie, es el corazón de la serie. Y hace algo magistral que creo que también lo vi en Humans, serie de la que hablamos de un ratito, que es el registro de una actriz, en este caso, para comunicar algo tan complejo como una androide
que aprende, que tiene aprendido sus rasgos emocionales o sus respuestas emocionales y expresivas, que progresivamente se van humanizando, pero nunca deja de ser un androide. No sé si me estoy explicando bien, pero digo, hay algo en ese registro actoral del aprendizaje de las emociones y de apropiarse de esas emociones, que es muy difícil de transmitir y ella lo hace de manera única. Y emociones que no son, y eso me gusta, no están vinculadas a un estereotipo de la maternidad como algo dulce y tierno, sino a la maternidad también entendida desde un lugar muy salvaje. Pero porque también tiene una misión, madre. La misión básicamente es que los pibes sean ateos. O sea, que no crean en nada. O sea, y que se vinculen a este estado de naturaleza, que no es el de Hobbes, sino a esta vuelta a lo natural que mencionabas antes, en relación con el resto de... Con el entorno. Con el entorno. Y ahí está la gran paradoja de la serie. O sea, quienes son los encargados de que eso suceda son dos robots. Creo que en Raised by Wolves hay un montón de comentarios sociales, pero están en un segundo plano, a diferencia de lo que pasa con dos series que mencionábamos muy al principio. Ya está muy largo esto, de Years and Years o Black Mirror, es que el comentario social está en un segundo plano, o sea, los roles asignados y demás, y logran con la creación de este universo y con estos personajes tan peculiares a los que es difícil entrar, porque si ves el primer capítulo tal vez no te enganches demasiado, se pone muy buena, llega la violencia, llega lo que queremos ver de Scott, que son vísceras y son cosas raras relacionadas. Monstruos y criaturas de otros planetas. Exacto. Y ese plan de repoblar como en Gilead, pero a la inversa, termina transformándose en una pesadilla, ¿no? Distópica y que va en contra de las intenciones principales. Y así todo, hay destellos de humanidad, ¿no? Todo el tiempo no está tan en claro quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Se van como redefiniendo a sí misma la serie todo el tiempo. Y logra algo que me parece un hallazgo, incluso con la misma mitología de Scott, que es, no son robots intentando insertarse en un orden social, sino que ese orden social ya está disuelto. Incluso con Westworld, que mencionábamos, o sea, no hay una necesidad de una revolución, están en un terreno árido, literal. Están en el grado cero de la colonia, de alguna Exacto. manera. Y me parece que lo interesante es que aún en el grado cero de la colonia o de la colonización, porque no deja de ser una colonia, aunque esté formada por padre, madre y un par de pibitos. Sí, familia nuclear. La familia nuclear, aún en ese grado cero, teniendo la posibilidad de empezar de cero, hay otro planteo filosófico también, que es en qué medida nuestra idea de espiritualidad o de religión tiene que ver con una necesidad básicamente humana, que puede traducirse en un montón de cosas. Una de ellas es el poder, pero hay otras posibilidades. Me parece que entronca con un montón de otras tradiciones relacionadas con la ciencia ficción. Está Alien presente también ahí, está Blade Runner presente ahí, digo, todo el tiempo. Está cruzada por todas las tradiciones. A cualquiera que les haya gustado esas películas va a disfrutar muchísimo Raised by Wolves, que es eso, Alien y Blade Runner 2.0. Sí, 2.1, 2.5, no sé, como quieras llamarlo. Como toda serie de ciencia ficción, con una cuestión política y filosófica muy fuerte, pero muy a tono con los tiempos, en esto que decíamos. La humanidad como tal, la maternidad y la paternidad, pero sobre todo la maternidad hackeada también en sus bases, orígenes o sus principios estereotipados. Y el entorno y la naturaleza, sobre todo en una naturaleza de otro planeta. Y eso me parece que es alucinante de la serie. La naturaleza puede ser otra. Fíjate que hay algo que la distingue también de las antecesoras del mismo director, que me encanta desde, o sea, también es el director de Thelma y Louise, chicas. Que el universo visual es bastante simple, a diferencia de lo que pasa en Blade Runner, por ejemplo, uh-huh. Y en menor medida con los Alien, que no es tan complejo, tan sobrecargado, pero es bastante simple. Es un futuro como del pasado,
y vuelvo a Tatooine, como en Star Wars, y los temas son los de siempre. No hay en sí en la premisa algo innovador, ¿no? Si la podemos sintetizar a la sinopsis aún más de lo que le hicimos cuando empezamos esta parte de temporada alta, no la atrae a nadie. Pero tiene una deriva tan impredecible que te puede defraudar, genuinamente defraudar, pero que no te va a dejar indiferente. Y que tiene que ver justamente con la construcción de la humanidad, no solamente de los androides o de las inteligencias artificiales o de los robots, sino también de los niños, de los dos niños que están en la serie, que uno nunca... Estoy como mi abuela, ¿es nena o nene? El hijo de los robots. Nunca me di cuenta hasta que me di cuenta, o lo leí. Y algo más respecto a esto y el tema que me gusta, que nombraba recién y que me interesa a mí particularmente de esta convivencia con la naturaleza en tiempos de Greta Thunberg, es dejar de pensar, como alguna ciencia ficción lo hizo, en la naturaleza como un espacio bucólico, pacífico, inerte. Tal cual. Y de compañía. La naturaleza es monstruosa, tiene vida propia, convive con el ser humano, pero no está al servicio del ser humano. No significa que haya un personaje vengativo, ni mucho menos. Pero es un personaje en sí mismo, en este planeta y en otros, que tiene rasgos propios y que pueden ser monstruosos. Siempre pueden ser monstruosos. Y ahí me parece que está la clave, y ahí hay un potencial de desarrollo para futuras ciencia ficciones súper interesante. Como en Aniquilación, ¿no? Y pensaba en Aniquilación de Garland también. Aniquilación es la peli que está en Netflix, véanla si pueden, con Natalie Portman. Una peli que complejiza eso a otros niveles, no tiene ningún sentido que lo resumamos, pero me parece que plantea eso también. Está bueno lo que hablas del horror, del terror, porque básicamente la serie esta que elegimos como la gran favorita y que encuentran en HBO Max, a ver si HBO Max nos tira unos mangos. No, mentira, somos periodistas, no recibimos dinero de las corporaciones más allá de las cuales trabajamos, creo que el tono más interesante en términos de planteo, de construcción de personajes, es la ambigüedad. O sea, algo que se presenta como monolítico, que está bueno como presentación en el primer capítulo, de repente, a medida justamente que van sucediendo muchísimas cosas, porque pasan un montón de cosas. No sé quién me decía hace poco, no pasa nada en la serie. ¿Qué estás viendo? O sea, ¿estás viendo Elite? ¿Que te parece que acá no pasa nada? Porque es la única forma, o no sé qué estás viendo en Netflix que te parece que acá no pasa nada. Pasan un montón de cosas. Se mueren 12 personas en el primer capítulo, chicos, o 11. Y sin embargo la serie logra llegar desde un planteo muy monolítico a la ambigüedad total. Y te sigue contando una historia que es un gran hallazgo y te lo cuenta con un montón de recursos visuales y mucho dinero puesto en la postproducción y con algo bello para ver, bello u horroroso, salvo... Pueden ser lo mismo. Que pueden ser lo mismo, tal cual. Un comentario para cerrar. Algo que leí el otro día en Twitter y me pareció genial respecto a los viajes a otros planetas. Leí por ahí a alguien que decía, y al final de cuentas, en función de Jeff Bezos, los extraterrestres eran millonarios de otros planetas. Bueno, y con este comentario tan atinado de Juliana, cerramos este capítulo de temporada alta. Esperamos que lo hayan disfrutado. ¿Y dónde nos pueden encontrar, Juli? Nos pueden encontrar en Parque Podcast, en Spotify y otras plataformas para escuchar audios, y vamos a estar prontamente de regreso con alguna otra temática especial, y pueden escuchar nuestros capítulos anteriores y muchas otras series de podcast que están buenísimas de Parque en los mismos lugares. Nos vemos la próxima. Nos vemos y nos escuchamos la próxima.